Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos ya para tratar esta tarde la convocatoria a consulta, las reacciones de los movimientos políticos y los movimientos sociales. Está con nosotros Giovanni Atariguana, él es el presidente de la Unidad Popular y claro, un activista político permanente. Ojalá pueda, se comunicó con nosotros Gonzalo Ortiz, alcance a llegar también para sumarse a este diálogo. Pero, Giovanni, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero la reacción de ustedes. Ustedes han dicho, sí, vamos a la consulta y vamos a respaldarla. ¿Encuentran que la consulta es una salida al momento político que está viviendo el Ecuador? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, como Unidad Popular, en agosto, nosotros ya fuimos al Consejo Electoral, incluso a pedir el formulario para recoger las firmas. Porque pensamos, estamos convencidos de que el pueblo ecuatoriano es el mandante, quien debe tomar las decisiones. Y el nivel de corrupción que vive el país, el nivel de crisis política, de legitimidad, ahora que se han descubierto no solamente que teníamos un gobierno autoritario, sino que hay que decirlo con todas las palabras, el gobierno más corrupto de la historia, y van develándose los casos de Odebrecht, de Kaminowska, de Petrochina, entre otros, era indispensable que el pueblo tome decisiones. Desde ese punto de vista no nos queda sino saludar que se haya plasmado ya una consulta popular, que en las próximas semanas el pueblo debata y tome decisiones sobre temas trascendentes del futuro del país. Hay que recordar que el correísmo le negó al pueblo ecuatoriano dos consultas. La primera, en el 2014, cuando los Yasunidos recogieron casi 1 millón de firmas, se boicoteó. Y en el 2015, a propósito de las famosas enmiendas constitucionales, Rafael Correa salió corriendo de las urnas, porque sabía que el 84% de la población estaba en contra de la famosa reelección indefinida. Entonces, ahora entramos en un momento de un ejercicio político trascendente, donde el pueblo pueda debatir, tomar posición y finalmente tomar una decisión sobre el futuro del país. Es una oportunidad para combatir a fondo la corrupción, para dar algunos pasos en la democratización que tanto nos hace falta luego de 10 años de autoritarismo, y nos parece efectivamente una oportunidad en ese sentido. Antes de continuar con esto de las enmiendas, una primera reacción. Esto de haberle ya dictado la orden de prisión preventiva al vicepresidente en funciones, o sin funciones, pero vicepresidente. Y hoy de vacaciones. ¿No es cierto? Hoy de vacaciones. Uno diría, esto alienta a que está la Fiscalía reaccionando, a ratos dicen algunos un poco lento, pero reaccionando y siguiendo el debido proceso. A ver, la prisión de Jorge Glass constituye una reivindicación del clamor popular, que indignado ante los niveles de corrupción pide sanción a los corruptos. Tiene que ver con la contundencia de las pruebas que se han ido develando. No tanto a la actuación de la Fiscalía, sino a la colaboración internacional de Brasil, Estados Unidos, al trabajo de la prensa, donde hemos evidenciado nombres, videos, montos, mecanismos, que no dejan lugar a dudas respecto a que el vicepresidente Jorge Glass encabezaba una red de corrupción en los sectores estratégicos. Eso es importante, pero ahí no termina la lucha contra la corrupción. Están pendientes, en el mismo caso de Odebrecht, el que se formulen cargos, se abran procesos, como ha hecho la propia Fiscalía, es que no pueden tapar el sol con un dedo. Se trata de delitos mayores, como enriquecimiento ilícito, como lavado de activos, como cohecho, que tienen penas mucho más contundentes. Pero tampoco están todos los casos, Francisco. Nosotros vamos a ir a la Fiscalía a pedirle cuentas a Carlos Vaca respecto a la celeridad. ¿Qué pasa con Kaminowska? Que fue denunciado por la Comisión Anticorrupción, con nombres, apellidos, el famoso señor Vidrio.
¿Qué pasa con el caso de Petroecuador? Todos estamos esperando... Manduriaco, que además les causó enjuiciamiento a la Claro, propia comisión. estamos esperando qué pasa con el testimonio de Carlos Pareja y Anunceli y la cooperación eficaz en el tema de Petroecuador, ¿no es cierto? Donde se dice que no se movía un lápiz sin la anuencia de Jorge Glass. ¿Qué pasa con el tema de Petrochina, que se ha denunciado por el Colegio de Abogados Luis Fernando Villavicencio? 2.200 millones de dólares en la intermediación del crudo ecuatoriano. ¿Qué pasa en el caso del campo petrolero Singue, donde hay informe de la Contraloría, donde entonces el fiscal no le queda sino plantear peculado en el caso de Jorge Glass? Es decir, todavía faltan el informe de la Contraloría sobre Singue vincula al vicepresidente. Efectivamente, ¿sí? Y es uno de los prerequisitos en esa trampa que nos pusieron en el COIP para que efectivamente el fiscal acuse. Es decir, lo que quiero graficar es que faltan los delitos mayores y faltan todos los casos. Por eso es que el pueblo ecuatoriano, algún rato decía, no debe rendirse frente a los corruptos y no debe cansarse en la lucha contra la impunidad. En función de aquello, obviamente no tenemos confianza en la Fiscalía, no la tuvimos en la Contraloría, tenemos menos en la justicia. Nosotros acabamos de, junto a Mary Zamora, de presentar una demanda, digamos, una denuncia penal contra Rafael Correa Delgado, porque le metieron la mano a la justicia. Directamente a él. No solamente para perseguir gente honesta, sino para perseguir a Mary Zamora, el presidente Correa, no solo en las sabatinas que decía hay que hacer tal cosa, hizo gestiones o envió a alguien para qué. Está aprobado en los iniciales mails que filtró la prensa internacional. Ahí se establece cómo discutían con Joana Pesantes, entonces ministra de Justicia, con Gustavo Yalc, presidente de la Judicatura, su ex secretario particular, cómo discutían respecto a la audiencia, al fiscal, que convenía convenía lo otro. Y hay que recordar que Mary Zamora fue sentenciada en 2 instancias a 8 años de prisión por sabotaje y terrorismo, que cuando alguna vez la Fiscalía y el juez respectivo, por falta de méritos, suspendieron, digamos, archivaron el caso, desde Miami, en una sabatina, Correa decía, no, es imposible, reábrase. Los jueces que en la Corte Nacional de Justicia tienen que responder declararon, no, pero declararon al final, declararon la inocencia. Sí. No pasó 15 días, Francisco, y fueron cesados en la Corte Nacional de Justicia. Y Rafael Correa, una vez que se dio ese fallo, dispuso al fiscal general, que se supone debería ser independiente, que haga los recursos pendientes. ¿Qué significó eso? Que ahí sí, Galo Chiriboga, ahí sí ni corto ni perezoso, ahí sí ágil, presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional de Ripley, el Estado, pidiendo que la Corte defienda sus derechos humanos frente a una ciudadana, una profesora. Eso demuestra totalmente claro cómo le metieron la mano a la justicia. Pero no solamente es el caso de Mary, de los 10 de Luluncoto, de los jóvenes de Central Técnico, de Clever Jiménez. Están documentados el caso de Bosco Bizum para atacar a Pepe Acacho. En todo caso están las denuncias también de los ex jueces que hablan de cómo la judicatura presionaba fallos. En unos casos para perseguir a los opositores, hay que olvidar que han sido judicializados caricaturistas, periodistas, líderes sindicales, etcétera. Pero ahora vemos también para proteger a los corruptos. Entonces es indispensable que todavía ubiquemos, no están en las preguntas. O sea, es indispensable tenerle, pero si bien no están las preguntas, la acción ciudadana puede hacer un seguimiento, una veeduría. Nos hace falta que la ciudadanía realmente, como dirían, se empoderen de esto, que la impunidad no campee por el país porque la ciudadanía nos interesa. Yo creo que la ciudadanía sí se interesa. ¿Sí? Fíjate que se ha perdido el miedo ya, parece. En abril, primero hay que hacer un reconocimiento a todos los sectores sociales de distinta variación política, activistas gremiales, ecologistas, periodistas, que se han jugado durante 10 años, que sufrieron persecución, que han sido linchados, ahí sí mediáticamente, que han sido exiliados. ¿Cómo no indignarnos cuando tenemos a Clever Jiménez con un dispositivo electrónico? ¿Cómo Fernando Villavicencio sigue exiliado por haber denunciado la corrupción? Cosa que además están dándoles la razón. Claro, pero esa resistencia significó que más de la mitad de los compatriotas
en las elecciones del 2017, ya no votamos por Alianza Fue el País. 60%. ¿No es cierto? Entonces, sí hay una sensibilidad. Sí ha habido una reacción. Y creo que ahora Lenín Moreno se ve obligado a convocar la consulta porque siente que era necesario abrir una puerta a la democracia. Obviamente, yo decía, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, en la recuperación de libertades y derechos, debemos ser persistentes. Pero Giovanni, ¿cómo persistimos si, por ejemplo, ayer no dieron paso al juicio político planteado contra el presidente del Consejo de la Judicatura? No se dio paso al juicio político al vicepresidente. Se va a intentar nuevamente y si no dan paso en la Asamblea, ellos tienen la mayoría y van a decirnos, bueno, quieren implementar el programa de gobierno aquellos que perdieron las elecciones. Yo creo que precisamente ese es uno de los méritos de la consulta popular. Ya. Vamos a ver dónde están las mayorías. Vamos a ver si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con que continúe un régimen correísta, autoritario, corrupto, de fracaso económico, o si damos paso en varias de las preguntas a cerrar esta etapa lamentable de la historia nacional y abrir un nuevo escenario. Nosotros no creemos que ahí está la varita mágica, pero son unos no es pasos, la solución, pero es un paso. Es un paso importante. El hecho de que, por ejemplo, se haya recogido una propuesta, lo hizo la Unidad Popular, lo hizo el FUT, otras organizaciones, por ejemplo, de la muerte civil. Por ejemplo, el tema de que pierdan los bienes y recuperemos millones de dólares que se llevaron los corruptos. Mira, por lo menos de lo que se pueda. Solamente de Odebrecht estamos hablando que ha entregado 50 millones en coimas a enriquecer a Paul y Douglas. Pero también está el tema de los sobreprecios. Odebrecht tiene que responder. Y hablamos de cientos de millones. Entonces, evidentemente hay que darle un sí, efectivamente, a ese combate directo a la corrupción. Pero habrá que hacer una evaluación de cada proyecto, de los costos, cuánto han costado. No hay que olvidar que son créditos también, en algunos casos, créditos internacionales. Pero, Giovanni, el tema es que con un congreso así, con este mismo, o sea, este consejo de participación, con el fiscal, que parecería ahora comienza a actuar, con el contralor subrogante que estuvo ahí, y uno dice, ¿cómo nos defendemos de una estructura montada en 10 años sin la voluntad de algunos, parecería, de no hacerlo, ¿no? Efectivamente ha sido una maquinaria para agranzar el autoritarismo y la corrupción, que al final van de la mano, corruptos y autoritarios. Y que no habrían podido hacer efectivamente, todo esto, pero ¿no? yo creo que esta maquinaria no fue invencible, no es invencible y comienza a desmoronarse. Yo te pregunto, ¿quién era optimista hace unos 5 o 6 meses que teniendo como tenían la cooptación de todos los poderes, iba a estar preso Jorge Glass? Yo creo que ese es un buen síntoma. Ese es un buen síntoma, demuestra de que la presión social, la participación de la gente, yo creo que la marcha del 20 de septiembre, más allá de que fue multitudinaria, es un reinicio, marca que la gente sí le preocupa la corrupción. Entonces, el participar en la consulta popular, el votar sí, por ejemplo, al tema de eliminar la reelección indefinida, que es un claro elemento plebiscitario respecto a una enmienda que sí tuvo nombre y apellido en el 2015, que era el sueño, la obsesión de Rafael Correa. Pero ahí algunos dicen que es exclusivamente para frenar la posibilidad de que el expresidente Correa venga. ¿No habría sido mejor? Está hecha la pregunta, pero que digamos, si ratificamos o no las enmiendas que desde mi punto de vista eran inconstitucionales, a sacar solamente esta, y se deja cosas como que la comunicación es un servicio público. Sí, nosotros propusimos que sea la derogatoria de todas las 15 enmiendas. Hay otras también graves que afectaron derechos. El derecho de sindicalización del sector público, los trabajadores. Era una oportunidad y efectivamente lo cuestionamos. Lo de la comunicación, el tema de convertir a las Fuerzas Armadas en fuerza de choque pretoriana de un gobierno, por ejemplo. Está el tema de la consulta popular de los gobiernos locales. Pero bueno, está echado el juego. Y creo que es importante lo de eliminar la elección. Primero por principio. Cuando Moreno dice recuperar el espíritu de Montecristi, es cierto. Quienes participábamos en Montecristi, consta en la Constitución la reelección por una sola vez en todos los cargos. Y nada más. ¿No es cierto? Y fue la enmienda
que en realidad eran contrarreformas no constitucionales, lo hicieron encerrados y reprimiendo al pueblo de Quito. Tenían mayoría. Y reprimiendo al pueblo de claro, Quito, ¿no es sí, cierto? sí. Y le pusieron nombre y apellido, Rafael Correa Delgado. Y a buena hora. Ahora ellos dicen es que le tienen miedo a Rafael. No, parece que quien le tiene miedo ahora al pueblo es Alianza País. Porque ahora están desenmascarados. Si el pueblo ecuatoriano, porque es un principio democrático la alternabilidad para todos los cargos de elección popular, toma y dice sí a esa pregunta, sí, uno de los damnificados es Rafael Correa, pero será la voluntad a nombre de él. pero será la voluntad del pueblo, pues, que ubica un sistema de gobierno, de participación, que da paso a la alternabilidad, una sola reelección. Y eso es importante. Entonces, yo creo que sí es un plebiscito, en un caso contra los corruptos, y en otra, efectivamente, contra el caudillismo que tanta perversión ha ocupado. Ahora, ¿no hay el recelo de que manteniendo esta estructura, por ejemplo, si damos paso, habrá que ya implementar las leyes luego, a este tema de la muerte civil, no vengan a declarar muerte civil a un montón de opositores para irlos eliminando? ¿No es peligroso irnos al otro extremo de que no se pueda, mientras tengamos esta justicia, nos pueda garantizar los derechos de los ciudadanos? Bueno, yo creo que siempre por eso es indispensable no firmar un cheque en blanco a nadie. Si algo aprendimos en 10 años de correísmo, es que no hay cómo entregar el cheque en blanco a nadie. Que es necesario la participación, la veeduría, la movilización, si es el caso, con propuestas, con análisis, con críticas de la sociedad organizada, de la colectividad, de gremios profesionales, de organizaciones políticas, que permitan efectivamente en el juego de la democracia que haya pesos y contrapesos. Obviamente, nosotros, por ejemplo, hubiéramos preferido que en la misma pregunta donde se cesa en funciones a los actuales consejeros, todos de Alianza País, ahí está el marido de la señora Soledad Buendía, alto dirigente. Hay la esposa de Viteri. De Viteri, ahora entendemos por qué se oponen a la consulta. Debía haberse aprovechado para, por ejemplo, enviar a su casa, por su origen y por su práctica, al fiscal, pues. Debían haberle mandado a su casa también al contralor, que formaba parte del mismo equipo, al defensor del pueblo que ha estado ahí, al presidente del Consejo de la Judicatura, bueno, a los superintendentes. Eso hubiera sido lo sano, lo lógico, porque todos han sido muy cercanos a Alianza País y muy cercanos por este consejo. Todos por el consejo. Mira, Yalc, secretario particular de Correa, Carlos Vaca, asesor presidencial, y todos cuestionados a su debido tiempo en los concursos. Ahora van a estar, se supone, en el nuevo consejo, en el consejo de transición, van a estar evaluados. Bueno, si nosotros pensamos que solamente va a evaluar la gente de Alianza País, del entorno de Lenín Moreno, sería un error. La ciudadanía, las fuerzas políticas, debemos participar. ¿Qué debería hacer el presidente para eso? Plantearnos unos nombres para que el país discuta, que las fuerzas políticas, que las organizaciones sociales le entreguen a él. Por ejemplo, ustedes como Unidad Popular estarán dispuestos a ir y decirme, señor presidente, estos nombres le enviamos para que usted diga, vean, gente así voy a nombrar, voten por la consulta. Yo creo que es clave lo que he dicho, porque no se trata de cambiar un monarca por otro. Alguien que era un monarca que vociferaba, bravo, etcétera, versus un monarca un poquito más suave, etcétera. No, se trata de recuperar la participación democrática, la posibilidad de que la ciudadanía pueda incluso impugnar designaciones. Lo ideal hubiera sido que en el régimen de transición la terna la puedan poner, por ejemplo, las universidades, la puedan poner los colegios profesionales. Pero se le puede entregar al presidente. Sí, yo creo que es una alternativa y ojalá Lenín Moreno pueda pasar de las buenas intenciones, de los discursos, a ser sensible. Yo creo que hay condiciones, no veo que haya un ambiente político para que vuelva un gobierno atropellador, que no le importa la opinión pública. Giovanni, pero alguien podría decir, a ver, Unidad Popular ya tuvo experiencia en esto al respaldar a Rafael Correa y le dieron, y le ayudaron a que un poco se tomen las instituciones, Giovanni, porque gracias a las acciones combativas, todos los de ustedes, que seguramente creyeron, ¿no?, en él, le permitieron consolidar esta estructura, se dieron cuenta a tiempo y lucharon, y esto también hay que reconocerlo.
Pero no será bueno ahora decir, por ejemplo, ensayemos unos nombres. ¿Cuáles se me vienen a la memoria? Es decir, en los 7 que hay que elegir deberían estar ¿quiénes? Yo creo que debemos buscar hombres y mujeres que tengan, no sean incuestionables por el conjunto de la sociedad. Gente, y es muy valiosa. No me atrevería a dar nombres propios, pero hay varios en la academia, hay varios en la Comisión Cívica Anticorrupción, hay varios también, gente en el servicio exterior. Se podría y deberíamos buscar un ejercicio, pero lo primero es lo primero, Francisco. El tema es ganar la consulta. ¿Ustedes van a votar todos, sí? Nosotros hemos planteado que pese a que no están todas las preguntas, a que hubiéramos querido que sean más contundentes en el caso de las funciones del Estado, a que podemos tener algunos reparos en la mecánica de designación de los consejos, lo esencial, que es combatir la corrupción, desmontar el correísmo, está en la consulta. Entonces esto es un plebiscito y como tal vamos a hacer campaña entusiastamente por el sí. Vamos a empezar desde la próxima semana a vincularnos a los sectores sociales. El propio 11 hemos planteado en todas las capitales provinciales, somos una organización de cobertura nacional, vamos a hacer consultas populares simbólicas en las capitales provinciales para difundir el contenido de las preguntas, ¿no es cierto? Para debatir con la gente y para promocionar nuestra posición que va a ser por el sí. Obviamente también vamos a estar atentos de lo que haga la Corte Constitucional. Pero la Corte podría... Hay dos cosas que puede hacer. La una, demorarse y esperar que sea diciembre para hacer el informe, no como cuando el expresidente Correa les pedía el sábado y el lunes ya estaba hecho. Pero pueden demorarse, la una, y la otra decir que no es constitucional. Por ejemplo, sobre la reelección, que ellos ya se pronunciaron que era constitucional. Ese es un peligro latente, porque la Corte Constitucional en su origen también tiene el mismo hilo conductor de Alianza País y de Rafael Correa. Sus acciones han sido, en el caso de las enmiendas, claras. Nosotros mismos hemos presentado 5 demandas de inconstitucionalidad sobre temas como la seguridad social, como el tema del presupuesto del Estado, que han dormido el sueño de los justos, ni siquiera nos convocan a la audiencia. Es decir, no hay mayor confianza. Por eso es que, junto a otros sectores, en el mes de octubre habrá que movilizarse para que no le pongan cortapisas, que era otra opción también. Bloquear, aplazar, pero también cambiar las preguntas. Acuérdense que ahora pueden modular, dicen ellos, las preguntas y podrían cambiar el sentido. Entonces hay que estar siempre atentos. La movilización no puede fallar. Por ejemplo, nosotros pensamos, acaban de bloquear el juicio político a Gustavo Yalc. Alianza País no hace caso a Lenin Moreno, que les dicen dejen de defender a los corruptos. Vamos a ver si dan paso. Pero también dijo que en Gustavo Yalc confiaba. Sí, así se ve. Sí. Y parece que eso pesó también. Entonces. Claro, pero vamos a ver qué pasa con Jorge Glass. Cómo se desenvuelve en la justicia. ¿Y hay pruebas suficientes? Por supuesto. ¿Y por qué será que entonces en Alianza País no encuentran? ¿Dónde están las pruebas? Dice. Ese va a ser el discurso hasta el final de los más ultristas correístas. Otros no les queda sino con el rabo entre las piernas decir sí, yo que dé un paso al costado. No debe dar un paso solo al costado. Tiene que ir a la cárcel, definitivamente, sentenciado por delitos mayores y en todos los casos, pero también tiene que ser destituido de la vicepresidencia de la República. Vamos a ver si Alianza País da paso al juicio político. Y como vota también. Y como vota, por supuesto, porque... Pero ahí hay otra. Si se inicia el juicio político, supongamos que le abren la puerta, tiene que ir también a la Corte Constitucional para autorizar el juicio. Precisamente por aquello es indispensable que esa indignación que siente el pueblo, porque el pueblo sí está indignado, porque mientras no puede resolver el tema de la alimentación, está pendiente de que le despidan del trabajo, sus hijos no tienen acceso a la educación, mira cómo se han llevado millones de dólares. Lo que calcula la Comisión Cívica son 10 millones de dólares diarios. ¿A diarios? Diarios, que se han llevado los corruptos. 10 años. Porque no son solamente las coimas, son los sobreprecios. Sobre todo eso. Son las obras innecesarias. O sea, hay temas como la deuda externa que tienen que auditarse, que le tienen miedo a Alianza País. Entonces, en función de aquello... Eso ya no precisamente, yo decía, no nos debemos rendir frente a los corruptos y debemos ser persistentes hasta el final
para lograr efectivamente que no haya impunidad y que los corruptos reciban su castigo. Giovanni, antes de irnos a un corte comercial, esto tendría que ver entonces que Unidad Popular, que llegó a un acuerdo con el licenciado Moreno, o solo le han ofrecido el respaldo, o ni siquiera le han ofrecido el respaldo. Es una responsabilidad política que ustedes asumen. Son los primeros, ¿no? Bueno, todos han dicho que están de acuerdo, pero los primeros que anuncian que van a movilizarse, que van a... Nuestra posición es coherente con nuestro pensamiento, con los intereses nacionales. Creemos que no es un tema de apoyar o no a Lenín Moreno. Él tendrá que responder y tendrá no hay que politizar, digamos, no hay que partidizar esto. Sí, sí, aquí no es la contradicción entre Moreno y Correa. La contradicción es entre honestos y corruptos, entre quienes llevaron un proyecto autoritario y quienes queremos libertad. Entonces, nosotros lo hacemos y no tiene nada que ver con que apoyemos o no al gobierno. Al gobierno de Lenín Moreno todavía hay una serie de deudas que quedan pendientes. Todavía está vigente el decreto 16 que le pone restricciones a no ha hecho lo otro, no ha hecho nada más. En el tema de los fondos privados de cesantía no los ha devuelto. Vamos a ver cómo trata ahora a las universidades en el presupuesto del 2018. Es decir, la exigencia del cumplimiento de las ofertas de campaña, del respeto a los derechos y libertades, va a ser una constante con Lenín Moreno. En este caso de la consulta, aquí toda la gente honesta que coincida, bienvenido sea. Esto no puede ser efectivamente solo una batalla. ¿Ustedes nunca se reunieron con el presidente? No hemos sido todavía invitados. Si somos invitados, tenemos propuestas para plantearlos en todos los terrenos económicos, de derechos, de sindicales. Vamos a plantearles, por ejemplo, que necesitamos un código laboral que respete los derechos de los trabajadores, necesitamos una nueva ley de educación superior, necesitamos... están tratando a propósito. Sí, pero no la que plantea la comunidad universitaria, sino la que se le ocurre a Augusto Espinosa, es decir, a los mismos correístas. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos dialogando con Giovanni Atariguana, el director nacional de la Unidad Popular, y vamos en esta segunda parte a ver no solo la organización, hacer un repaso por una organización, digamos que siempre fue en conjunto, actuaba políticamente, la Unión Nacional de Educadores, si es posible, cómo están los trámites y cómo van las otras... digamos, alianzas que ha tenido con otros sectores sociales la Unidad Popular. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya en Diálogos. Está con nosotros Giovanni Atariguana, el director nacional de la Unidad Popular, y se integrará para esta segunda etapa el señor doctor Gonzalo Ortiz, para también consultarle, ver cómo observa el tema. La corrupción. Giovanni, la corrupción es, podríamos decir, ha sido la marca de la revolución ciudadana, o como dice el señor presidente Moreno, a cualquier pendejada ahora le llaman revolución. Ustedes son revolucionarios. Nosotros sí somos revolucionarios. Y a buena hora que alguien como Lenín Moreno nos quite
de la boca ese tema. Porque claro, esto no fue revolución, ni fue ciudadana. No fue revolución porque se restringieron derechos, porque se persiguió a los trabajadores, a los maestros, porque se gobernó en función de los grupos de poder. Revisemos, Francisco, estos 10 años de correísmo, los grupos monopólicos, 10, 12 grupos, acumularon las mayores ganancias de la historia, la propia banca. Los capitales transnacionales, no solamente chinos, también norteamericanos, canadienses, es decir, a nombre de la izquierda gobernaron como derecha. Y no fue ciudadana porque precisamente fue un proceso autoritario, de caudillo, eliminar la Unión Nacional de Educadores, perseguir a la Pachamama, encarcelar a líderes sociales. Son 850 líderes sociales del campo, de la ciudad, de maestros, de ecologistas, perseguir a la prensa, eliminar la libertad de expresión. Efectivamente habla de que no era ciudadano para nada. Pero ganaban elecciones con ese discurso. El expresidente Correa decía, yo he ganado más de 12, 14 elecciones, y en realidad uno ve, podemos incluso dudar, ¿no?, a estas alturas de eso, pero han ganado. Claro, ganaron un momento donde confundían con el aparato de propaganda, donde tenían la chequera para dar bonos, asistencialismo, pero comenzaron a perder las campañas en el 2014. Perdieron en 22 ciudades capitales del país, recuerda. Es decir, no se atrevieron a dar paso a la consulta del Yasuní porque la iban a perder. No quisieron someter a referéndum la reelección indefinida porque sabían que el pueblo estaba en contra. Tuvieron que hacer fraude en la última elección, precisamente porque perdieron el apoyo. Porque, Francisco, no se puede engañar a todos todo el tiempo. Cuando vemos que el informe de Yachak, para poner unas obras emblemáticas, mientras la juventud se ha quedado fuera de las universidades, 600.000 jóvenes, mientras que este año le quitaron 230 millones de dólares a la universidad pública, resulta que Yachay se estaba cayendo en pedazos. Ni siquiera habían terminado las obras. No hay aulas, no hay laboratorios, no hay inversión, estaba sobreestimado el personal. Esa era la famosa revolución ciudadana. Nos decían que teníamos las mejores megaobras en el tema petrolero. Ahora se conoce que la refinería Esmeraldas estuvo mal repotenciada, está a punto de explotar, poniendo en peligro al pueblo esmeraldeño, pero además con sobreprecios. Claro. Es decir, todas las obras emblemáticas resultaron ser la gallina de los huevos de oro para un grupo de corruptos. O sea que obras han hecho, pero ahí hay que ver si varias mal hechas y todas con sobreprecio y víctimas de la corrupción. Saludamos a Gonzalo Ortiz, gracias. Hola, muy buenas. Por el esfuerzo de llegar. Además, habíamos dicho que había problemas, pero con Giovanni, a Giovanni le he dicho, incluso les recordé que hace 10 años ayudaron a que se consolidara este modelo y claro, reaccionaron a tiempo, digo yo también, y las luchas que la Unidad Popular lo cual demuestra que toda persona es redimible. ¿Y será redimible el expresidente Correa a propósito? Yo creo que toda persona es redimible, pero como acaba de decir el Giovanni, presidente Moreno, que está teniendo un conversatorio con la prensa, una persona con cultura de contratapa, le dijo. ¿Así? Dijo que no, que por declaración propia nunca ha leído un clásico, que solo es especialista en economía. Entonces no tiene esa capacidad de ver el mundo con un poco de apertura y de... Lo que creo que le falta es el gen de poder ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Por eso es que despreciaba a todo el mundo y era el autoritario, el rey sol, el dios, el non plus ultra, porque no podía realmente entender por qué la gente no podía estar con él, por qué había oposición, por qué los sectores populares, por qué los sectores indígenas le hacían la oposición. Él era dueño de su verdad y no tenía la capacidad, y no tiene esa capacidad de entender al otro. Y yo creo que eso hace muy difícil la redención de Rafael Correa, y por eso sigue machaca que machaca en sus ideas y en esta cosa que ya es complicidad, pues no. Después de ver lo que se ha visto de su vicepresidente, que siga defendiéndole, que diga que el mundo tiembla porque un hombre honesto entra a la cárcel,
cuando está más que demostrado. Bueno, la justicia tendrá que decir finalmente sentenciar. Pero parecería que las pruebas van allá. Las pruebas son lo que dijo el expresidente. Es un everest de pruebas. ¿Perdona? Lo que dijo el presidente, todos los dedos apuntan a él, ¿no? A todos los dedos apuntan a él y yo digo que en el fondo tenemos no es una cosa de alegrarse, ¿no? De soltar cohetes por el hecho de que Glass esté en la cárcel. Para mí es una vergüenza nacional que el vicepresidente en funciones esté en la cárcel. Cierto es que ha habido vicepresidentes en la cárcel, pero por problemas políticos. Por ejemplo, Carlos Julio Arosemena, que Velasco le metió preso. Estuvo 2 días y salió de presidente del Ecuador. Y Velasco más bien se cayó. Sí, ha habido vicepresidentes, pero no pues de esta manera. Pero como que no estuviera cansado de todas las afrentas que le ha hecho al Ecuador. La última afrenta que nos hace Glass es pedir vacaciones. Es de una sinvergüencería gigantesca. ¿No te parece, Francisco? ¿No te parece, Giovanni? Que es de una sinvergüencería ya no tener sangre en la cara. No tiene límites. No tiene límites, Glass, ¿no? Pero lo que está diciendo es, mientras no me prueben lo contrario, yo soy inocente. Pero sí se excusa de la vicepresidencia del partido. Esté en la cárcel, no puede pedir vacaciones. Y estoy seguro, espero que Moreno no le dé las vacaciones, pues no. Él está preso por las pruebas que hay contra él. No puede darse el lujo de tener vacaciones, ¿no? Visto así de pronto, yo le decía a Giovanni, ¿ustedes creen que lo que ya ha dicho el procurador, lo que ha dicho el fiscal, son pruebas? Una cosa que yo decía en la mañana es, delitos hay, y eso no hay duda, tanto que hay sentenciados. Así es. Hay algunos de Alianza País que dicen, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Las pruebas es que hubo los contratos. Yo digo que esa es la mayor prueba de todas, pues, ¿no? Dieron los contratos a Odebrecht. Dieron los contratos a Odebrecht. Esa es la mayor prueba de todas. Y Odebrecht no iba a dar gratis. Control absoluto. 200 Pero hay que reflexionar que ese control absoluto, primero como ministro de los sectores estratégicos, fue decidido por alguien. Fue decidido por Correa. Correa es el que diseñó esta trama. ¿Sí? Porque él es el que diseñó esto de concentrar todo y de tener un ministro de los sectores estratégicos. ¿Cuándo ha habido un ministro de sectores estratégicos para que maneje electricidad, telecomunicaciones, petróleo? Las grandes inversiones. ¿Dónde están? Pues donde está el Kushki. Y entonces resulta que él se inventó eso, le puso a Glass, y Glass, según todas las pruebas, parece que era el que decidía, pero en el fondo... ir hacia la responsabilidad de Rafael Correa. Tiene que caer todo, tiene que caer. Giovanni, si es que vamos, y digo ya vamos como país, pues, ¿no? Atrás del señor expresidente Correa, podría decir él, lo que quieren es anularme y me tienen miedo, y repito ahí lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando dice doña Soledad Buendía, lo que pasa es que algunos le tienen miedo, ¿será? ¿O solo será el recuerdo de los 10 años y ahí sí da miedo? Nosotros pensamos que Rafael Correa sí debe regresar al país. ¿Sí? Preparar maletas desde el ático de Bélgica y venir. Pero a rendir cuentas. Pues. Nosotros le hemos denunciado por tráfico de influencias cuando le metió la mano a la justicia. Hay pruebas, hay datos. Pero volviendo al tema de la corrupción. Porque aquí no es que hubo un soborno por aquí, una coima por allá, que pobrecitos se tomaron en nombre del vicepresidente. No, aquí ha habido una corrupción sistemática. Armaron todo un engranaje. Nombraron 3 veces al contralor Polit, que ahora resultó que recibía coimas millonarias para Odebrecht. Nombraron un fiscal como Galo Chiriboga, que guardó silencio, perseguía a opositores que denunciaban la corrupción, persiguió a Villavicencio, a Clever Jiménez, y que después no tenían ni traductores para ver qué pasaba en Brasil, ¿no es cierto? Un procurador que recién se despierta, que facilitó el regreso de Odebrecht, y como hizo Gonzalo, es cierto, aquí debemos ir por el jefe de la banda, y eso tiene que ver con quien dirigió el gobierno más corrupto de la historia. Hay una publicación que nos establece en los emails de la embajada brasilera que el primero que contacta a Odebrecht en este país es Rafael Correa cuando era ministro de Economía de Palacios. Luego, como ha dicho Gonzalo, nombra
como responsable del área de estrategia, primero como ministro, luego como vicepresidente, a Jorge Glass Espinel. También no podemos olvidarnos que luego de que expulsaron por corrupta y corruptora a Odebrecht en el 2008, Correa negoció con Lula da Silva su retorno. Lula. Sí. Y le premiaron con los contratos más millonarios a partir del 2010. Entonces aquí hay una responsabilidad claramente. Vamos al tema de Petrochina. Ya. Al tema de Petrochina. Esto parece que es para los cigarrillos entonces. Claro, Petrochina es como perjudicaron al Estado entre 2 y 4 dólares por barril, se calcula, en lo más conservador que hay un perjuicio de 2.200 millones de dólares. ¿Quién firmó? Ahí sí con puño y letras, de puño y letra, fue Rafael Correa el decreto 446. Es decir, cuando nos referimos que hay que ir al fondo en la lucha anticorrupción, hablamos de que todos los casos, todos los delitos y todos los autores, empezando por el jefe de la banda, deben rendirnos cuentas. Gonzalo, deben rendirnos cuentas. Bueno, se venía pidiendo hace rato, ¿no? Oigan, sí, ya tenemos carreteras, pero ¿cuánto cuestan? Cuéntenos cómo han sido los contratos. ¿Qué estructura puede tener el Estado ecuatoriano para no solo revisar esos contratos, pero pueden decir, ya tengo el informe de la Contraloría, aquí está el acta de entrega-recepción? Claro, les dio les dio un poco la carta blanca, ¿no? La Contraloría. Y ahora parece que cobraba, pues, ¿no? El señor Poli cobraba por cada carta blanca, por cada ok, por cada luz verde, primero para los contratos, luego para recepción de las obras. Pero obviamente tenemos las carreteras más caras del mundo, pues, ¿no? Especialmente la Collas, como ha quedado demostrado. Yo creo que para mí fue una reivindicación el hecho de que la Contraloría, esta Contraloría con Celi, emitiera ya las glosas por el tema de Collas, porque cuando yo critiqué esto en un artículo, me siguieron juicio, me siguieron juicio por ese artículo. De manera que es mi reivindicación. Yo no acusé a nadie, lo único que tomaba eran las palabras del propio Correa, porque era tan sinvergüenza que primero dijo que costaba 78 millones, después que 80 millones, que después que 120 millones, terminó costando más de 200 millones. Eso decía yo que al comienzo había un puente de 300 metros y después quedó un puente de 50. Estoy diciendo las cifras redondas. Pero ahí dijo, pero se olvidan que hubo que bajar la montaña, que se bajaron para no hacer el puente. La cosa más absurda, porque había tal movimiento de tierras que obviamente iba a encarecer, ¿no? ¿Y quién hizo el movimiento de tierras? Y todo lo demás era lo que me preguntaba en el artículo, y me siguieron juicio por eso. Así que la reivindicación está en esas glosas. Y las otras carreteras, porque vivimos en emergencia a los 10 años, entonces saltaban todos los procedimientos, las obras se daban a dedo, las obras se daban sin concurso, sin revisión, y claro, Poli generando ahí las luces verdes y seguramente cobrando por cada cosa, como ha cobrado por Odebrecht. No han cerrado el decreto de emergencia. No, pues eso es una de las cosas que más preocupa respecto de Moreno. Yo no coincido con la ultraderecha que sigue diciendo que todo es tongo. Yo, francamente, que Glass le metan en la cárcel no es tongo, no, pero dicen que es tongo. Y yo no comparto esa posición, pero sí hay un poco de lentitud. Bueno, Moreno está dando ejemplo personalmente, y eso es bueno, ¿no es cierto? Si él da ejemplo, la gente si deja un poco más de libertad para investigación. Sin embargo, todavía Fernando Villavicencio está escondido porque tiene orden de prisión. Y el Clever tiene la tobillera. Entonces, me parece que falta. Moreno ha dicho que la próxima semana va a entregar esta comisión anticorrupción que él nombró una serie de sugerencias de normativa legal. Pero no es necesario esperar a que le digan, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que ya podía haber dictado. Creo que sí, que ha dado la orden a los ministros que cuiden el tema y que hay más libertad para denunciar. Pero en el fondo, lo que necesitamos es que se desmonte el sistema de corrupción que permitió que todo esto y que está enterito ahí si no se lo deroga. Gonzalo, yo he dicho que esto es un gran relajo bien organizado. El gran relajo. Pero bien organizado. Y ahí claro, alguien decía en la mañana,
oigan, pero los 10 años estuvo el presidente Moreno, ¿será que no se dio cuenta? ¿Será que ahora él dice que quiere asumir la presidencia de a de veras y se da cuenta todo lo que cayó? El talante de él, ¿no? Ahora que le vemos, y sigue hablando de lo cuántico, me desespera, porque él cree que sabe de lo cuántico, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar eso, claro, la primera cosa que uno se encuentra es con la afirmación de los físicos que dice que si uno cree que entiende lo cuántico, no entiende lo cuántico. Porque es tan difícil, pero bueno, esa es su manera de ser, habla de eso, de la relatividad. Pero él dice que solo estaba en lo social y que no tenía que ver con el tema, ¿no? Pero si todos nos sospechábamos, si había un Fernando Villavicencio que hablaba, sí, o un dirigente político como Giovanni que denunciaba, o la izquierda democrática que lo hacía, o si nosotros en la prensa, sí, tú y yo y muchos otros, nos preguntábamos qué es lo que estaba pasando, supongo que Moreno también habrá tenido, ¿no? Él ahora reconoce, esta personalidad de Correa cambió. Él dice que cuando Napoleón decidió volverse emperador, él que había sido el que iba a llevar la Revolución Francesa a toda Europa, se volvió pues en un nuevo rey absolutista, y que un poco eso le pasó a Correa, y que todos se dieron cuenta, dice Moreno, que todos se dieron cuenta del cambio de Correa. Bueno, y no se dieron cuenta de lo otro, no se dieron cuenta de que había una tapadera de los robos. Esa es la gran pregunta que creo que nos vamos a llevar a la tumba. Yo no me quiero morir sin descubrir esto. ¿Cómo se llama? Giovanni, ustedes van a explicarle al país, ustedes van a iniciar entonces la campaña el 11 sobre la consulta. Y yo, pues no sé si el Gonzalo diga, es que ya estás en la ultraderecha. No, yo tengo mis grandes reservas. Siempre ha estado. No, nunca fui de la idea. No, ¿qué pasó? Eras de la DP. ¿Cómo fue? ¿Cómo hacemos? Le vamos a decir, oigan, ecuatorianos, ya, nos han tomado el pelo 10 años. Reaccionemos y movilicémonos. ¿Hay ambiente? ¿Los problemas económicos no son más urgentes? Yo creo que los ecuatorianos, y ahí soy optimista, porque estos cambios que estamos viendo, que están obligados en alguna medida a tomarlos Lenín Moreno, tienen que ver con una creciente incorporación de la población. Se expresó en las elecciones del 2017. Si sumas todos los candidatos diferentes de la Alianza País, pues el 60% en la primera vuelta. Y ahora la movilización y la indignación que existe. Nosotros pensamos que hay problemas trascendentales que le preocupan a los hogares. O sea, más allá del tema de la filosofía, de la gobernabilidad, la gente dice, bueno, voy a perder mi empleo. No puedo resolver el tema, no consigo empleo. La gente dice, mi hijo no puede ir a la universidad. Tampoco tiene Se cierra la escuelita en la comunidad. La salud es una cosa. Estamos, y hay que ponerle mucho ojo a la seguridad social, que está quebrada. Y son temas trascendentes que deben y requieren un debate nacional y tomar medidas urgentes. Pero hay algo que es mucho más urgente, hay que limpiar la casa. Esa es la tarea más inmediata. Hay que fumigar de ratas, ratones y cucarachas. Es la tarea número 1, porque si no limpiamos o no comenzamos a limpiar, siempre queda la posibilidad de que algunas de estas plagas se queden luego de la consulta. Y se reproduzcan. Y tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? O que surjan en otra tienda, etcétera. Pero esta batalla hay que darla. Nosotros vemos la consulta popular como una oportunidad para dar un paso más en la lucha contra la corrupción, en desmontar el correísmo y cerrar y ponerle punto final, por lo menos en esta etapa, a 10 años de un régimen autoritario y corrupto. Por eso le apostamos al sí. Yo estoy de acuerdo con Giovanni, yo suscribo. Hay que desmontar el correísmo. Las 7 preguntas. No, yo tengo un montón de objeciones contra las preguntas, desde gramaticales, porque dice, si no podrán ser reelectos, y eso no se puede construir así. Electo es un adjetivo. Electo es un adjetivo que significa alguien que ha sido elegido y que aún no se posesiona. O sea, Moreno fue presidente electo entre el 2 de abril y el 24 de mayo. Ahora es presidente. Ahora es presidente. Claro. Y no es que se puede reelecto, no pueden ser reelectas las autoridades, dice. Debería poner reelegidas. Sí. Yo creo que
la Corte Constitucional puede corregir la gramática de Carondelet, que es bastante mala. Pero habrá alguno que sepa cómo la otra objeción que yo tengo es esto del nombramiento del nuevo Consejo de Participación por parte de Moreno, que es el que va a nombrar. Es decir, si era malo con Correa, sí, es que Moreno se está comportando mejor y que confiamos un poco más en él. Pero el problema es la institucionalidad, así no se puede manejar el país. De confianza a las personas. Y tampoco me gusta esto de que se elija por votación popular después. O sea, la democracia siempre es mejor que la manipulación, ¿no es cierto? Sí. Pero que no se pueda poner candidatos por parte de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que... ese es su papel, pues. Si no, ¿de dónde van a sacar? Bueno, tal vez el Boris Cornejo, o sea, alguien así que está en Esquel, en una ONG, tal vez el Jorge Rodríguez, pueden ser candidatos, ¿no? Ellos no han sido de partidos políticos los últimos 5 años. Cierto es que hay grandes personalidades en esa área, pero si eso queda como norma para siempre jamás, va a ser difícil encontrar a las personas que nunca han estado, ¿no? Y el poder que van a tener. Pero bueno, aparte de esas objeciones, yo creo, como Giovanni, que este es un paso. Hay que desmontar el correísmo paso a paso. Hubo una gran decepción. Estamos en un grupo de WhatsApp en el que también está Giovanni, y ahí sentimos una gran decepción de los ecologistas más radicales, de los trabajadores. Ellos se sintieron muy descontentos con las preguntas de la prensa, muy descontentos. En efecto, no podía haber pues 100.000 preguntas. Había ya 7, creo que son muchas. La técnica dice que 5 o 6, pero bueno, 7. Entonces, este es un primer paso y con eso hay que movilizar a la gente para seguir haciéndole presión a Moreno para que cambie las otras cosas. Y una cosa que ya le pregunté a Giovanni es, ¿y si la Corte Constitucional, además de arreglar los temas de ortografía o lingüísticos, digámoslo así, gramaticales, perdón. Hay que usar el verbo y no el adjetivo, eso es lo que yo digo. Dice, además de eso, vean, esto, por ejemplo, en el tema de la reelección, que está ahí, no va porque nosotros ya dijimos que fue constitucional. Verás, yo creo que ha sido muy inteligente la forma de redactar. Con errores gramaticales, pero es muy inteligente. Porque Aguiñaga, la señora esa, dijo que no importaba, no importaba porque la ley no es retroactiva. La forma como está redactada es, hay que retornar a la Constitución del 2008. Tal cual, Correa fue elegido según la Constitución del 2008, que impedía cualquier reelección futura. Y eso es a lo que vamos a volver. Por tanto, no es retroactivo. Le estamos aplicando la ley que tenía Correa cuando fue elegido. Así que esto más bien era posterior, esto de la reelección indefinida. Yo creo que eso no es anticonstitucional, al contrario, nos permite liberarnos de Correa. Y eso le va a quitar... Pero eso no es miedo a Correa, ¿no? No es miedo a Correa, pero sí es políticamente es importante, porque todos estos fanáticos de Correa son fanáticos de Correa porque saben que él puede volver a ser presidente, creen. Yo creo que no volverá nunca jamás, aún sin la reelección, aún que hubiera reelección. Pero ya con esto se le corta completamente, se le quita el piso y empezarán a alinearse. Empezarán a alinearse con Moreno. Hasta los más fanáticos correístas van a empezar a alinearse. ¿Serán morenistas? Se van a volver morenistas. Pero una cosa importante que dice, esa decisión de eliminar la reelección indefinida, que afectaría a Rafael Correa, lo más importante es que la tomaría el pueblo. Y eso a lo que le tiene miedo Alianza País y los ultracorreístas. Hay muchos peligros hacia adelante, la forma de designación, que surjan corrupción en el nuevo gobierno, etcétera. Pero eso tendremos que enfrentarlo en su momento. Y una cosa que es clave ahora es que si la ciudadanía está empoderada en participar en el combate a la corrupción, en la veeduría del nuevo Consejo de Participación, es posible efectivamente que no volvamos al pasado. Nosotros apostamos a una frase que es histórica en América Latina y el mundo, que solo el pueblo salva al pueblo. Nosotros no podemos darle un cheque en blanco a Lenín Moreno ni a ningún gobernante. Reitero, la participación del pueblo en sus distintos ambientes, partidos políticos, gremios, la prensa, la sociedad organizada, los indígenas, es vital para tener una participación democrática.
Y Gonzalo, antes de terminar, yo quisiera un mensaje, desde así como cuando terminaba las clases de Gonzalo Ortiz a los comunicadores decía, verán, esto es lo que está aquí, pero van a salir a la calle a hacer, y ahí tienen otras responsabilidades. ¿Qué responsabilidades debemos tener los ciudadanos ahora? Yo creo que lo primero es leer bien las preguntas. Lamentablemente, los anexos de las preguntas que nos sorprendieron ayer, hubo algunas sorpresas, pero creo que es obligación de los ciudadanos saber por lo que van a votar y votar en conciencia. Votemos por el sí, votemos por el sí porque es el primer paso de recuperar la democracia que se perdió durante estos 10 años. Creo que es también absolutamente importante, no era indispensable que sea en consulta popular, pero la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes es fundamental para ponernos al día con otros países. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ha habido niños que han sido abusados sexualmente, pasan los años y ellos no se animan a hacer una denuncia, pero cuando llegan a los 18 años, cuando llegan a la mayoría de edad, de pronto tienen ya la capacidad de denunciar de lo que le hicieron. Por eso es que es necesario la imprescriptibilidad, para que cuando sean adultos puedan denunciar, lo cual no era posible. Porque si ahora una persona de 20 años dice, cuando yo era niño me abusaron en la escuela, en el colegio, ya prescribió. Entonces es importante y eso es ponernos al día. Así que votemos, lo del Yasuní no es lo mejor habría sido detener la explotación, pero por lo menos es algo. Y tal vez no quiso meterse en líos y que luego le lleven a la Corte Internacional, al CIADI o a donde sea, a dirimir eso. Bueno, es algo, es un paso adelante. Pero lo demás, el prohibir la reelección indefinida, la muerte civil para los corruptos, son claves para desmontar el correísmo y avanzar en la democracia. Bueno, yo quiero agradecer a Giovanni Atariguana, el director nacional de la Unidad Popular, y al doctor Gonzalo Ortiz, que claro, con sus reflexiones nos han ayudado un poco a entender el momento político que vive el Ecuador. Veo entusiasmo ya en la parte política, el análisis consensuado de Gonzalo que dice que sí, tienen más confianza y yo sigo con el tema de declararme escéptico. Espero, creo que sí, hay que analizar bien las preguntas. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.